Bienvenidos al programa Ponte la 104.5 FM, aquí en Sunel Records. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, un espacio dedicado a explorar temas diversos relacionados con el bienestar, la superación personal, la salud mental, la espiritualidad y el descubrimiento de nuevas fronteras. Soy Elisa Zúñiga, su anfitriona y su guía en este viaje de autodescubrimiento. Estoy emocionada de tener la oportunidad de compartir este tiempo contigo mientras nos sumergimos en conversaciones profundas y significativas. En Sunel Records nos embarcaremos en un viaje de exploración, cuestionando y reflexionando sobre aquellos temas que alguna vez nos generaron dudas, pero que ahora estamos listos para abordar. Este programa ha sido diseñado como un faro de luz para aquellos que buscan expandirse más allá de lo conocido, desafiando sus límites y descubriendo nuevas perspectivas de vida. En cada episodio exploraremos conceptos que van desde el crecimiento personal y el autodescubrimiento hasta la espiritualidad y la expansión de la conciencia. Juntos exploraremos diversas prácticas, técnicas y filosofías que nos ayudarán a mejorar nuestras vidas y a alcanzar nuestro potencial máximo. En algunas ocasiones invitaremos a expertos, profesionales y personas inspiradoras que compartirán su sabiduría y experiencias con nosotros. Quiero agradecerte por sintonizarnos y acompañarnos en este viaje. Ponte la 104.5 FM aquí en la ciudad de Vallehermoso y Sunel Records son tu espacio para cuestionar, reflexionar y abordar aquellos temas que pueden haber sido postergados hasta ahora. Prepárate para sumergirte en un mar de conocimiento y crecimiento personal. Así que ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para expandir tus horizontes. Juntos crearemos un espacio de aprendizaje, inspiración y transformación. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura en busca de una vida más plena y significativa. Comencemos este viaje hacia un mejor yo y un mundo mejor. Estamos de regreso aquí en Ponte la 104.5 FM. Estás escuchando Sunel Records. Y pues muy bien, un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde la comodidad de su hogar, los que van llegando del jale, los que nos escuchan desde cualquier medio de transporte y pues también, sobre todo, aquellos que se atrevieron a prender su celular y a escucharnos desde la aplicación Ponte la 104.5 y los que todavía no la han bajado, les hago una extensa invitación para que nos bajen desde la Play Store 104.5 Póntela. Entonces, pues muy bien, vamos a empezar con el programa del día de hoy y se va a tratar de nada más y nada menos que del ego. Así es, han escuchado muy bien. Ego, no sé si por allí han visto en las redes sociales o cuando ven los reels en Instagram o en Facebook. Últimamente se ha dado una tendencia a hablar acerca del ego, ¿no? Hay muchas tendencias, ¿no? Entonces ahora ya no es tanto la religión, ahora se volvió de moda hablar del ego y echarle todas las culpas. Es aquella vocecita, ¿no? que te hace actuar reactivamente. Pero, para no errar, vamos a platicar acerca de qué es el ego, explicado desde la psicología, la filosofía y la espiritualidad. Vamos a expandir nuestros horizontes, porque el ego, la esencia del ser, el yo, la conciencia, la identidad o el sí mismo. Y les pido que pongan muchísima atención porque de repente puede haber una que otra palabra rebuscada, pero voy a tratar de leer lo más tranquila posible. Ya meter de mi cosechita por ahí. Y pues muy bien, el ego, proviene de la voz latina, ego, que significa yo. Este concepto ha sido trabajado por la psicología y la filosofía occidental para referirse a la esencia del ser, el yo, la conciencia, la identidad o el sí mismo. En la filosofía oriental, el ego tiene connotaciones muy diferentes a las de la psicología y la filosofía de acá de Occidente, de toda América Latina, Norteamérica, etc. o Europa Occidental. El ego, hablando desde la filosofía,
Fíjense que en la época medieval los escolásticos decían que el yo o el mí es lo que intenta proporcionar identidad a nuestra mente. Esto lo dijo Wilber en 1993. En tanto, es construido por la persona porque nacemos con la mente vacía. O sea, no hablamos, no caminamos, no pensamos. Y en este sentido nos parece una definición acorde con lo que podemos constatar de nuestras experiencias individuales, ¿ok? Porque sí o no, nos han metido a la mente que solamente somos lo que se ve. Y obviamente somos mucho más que solamente un puñado de vísceras, de materia, de este cuerpo que evidentemente envejece, ¿ok? Durante el siglo XVII, a inicios de la modernidad, la filosofía europea debatió grandemente la idea del yo y su relación con el mundo físico, lo que podemos ver, tocar, saborear, es decir, el de los objetos. En la prominente figura de René Descartes, quien propuso la célebre frase, yo creo que, claro que la hemos escuchado, que es pienso, luego existo, estableciendo una separación del sujeto, yo, que piensa y su existencia. Esto lo dijo Descartes en 1968, por lo que tiempo después fue duramente cuestionado en tanto que el sujeto no es una cosa que piensa al margen de esas cosas sobre las que él piensa de su propia existencia. ¿Ven? Está un poquito rebuscado. En una tónica distinta, Simón, en el 2001, nos dice que el ego es un constructo mental que contiene básicamente la imagen que uno tiene de sí mismo. Lo vuelvo a repetir porque en lo personal me gustó mucho. El ego es un constructo mental que contiene básicamente la imagen que uno tiene del sí mismo, lo que yo pienso de mí mismo, ¿ok? Así soy yo. La raíz del ego hay que buscarla en la capacidad que posee el cerebro humano de construir modelos neurales de la realidad, tanto externa como interna, porque solamente hay una sola realidad, pero miles de interpretaciones acerca de la realidad, y es lo que nuestra mente hace todo el tiempo. Esta definición se configura desde el siglo pasado, el siglo XX, a partir del avance de los estudios psicológicos evolutivos que plantean que todos nacemos sin el ego, nacemos inocentes. Porque ningún niño nace socializado, sino que aprende en la medida que crece y se desarrolla observando su alrededor, el contexto, sus profesores, sus progenitores, sus tutores, la televisión, sus compañeritos, sus primos. Tanto así que la primera identificación que tiene un bebé es consigo mismo. El centro de su universo, él es el sí mismo, ¿saben? De esa mismidad y luego los vínculos con el mundo exterior, construimos nosotros mismos nuestro ego, acumulando información y conocimiento que se va convirtiendo en memoria, ¿ok? En este sentido, el ego es un producto de la memoria, recuerdos, memoria organizada. Entonces, podemos decir que el ego no es igual que la conciencia, pero sí tiene la propiedad de someterla al punto de que la conciencia no comprende, no ve o no es capaz de percibirse a sí misma como distinta del ego. Tal confusión entre ego y conciencia proviene de una interacción automática entre ambas, como dos personas que se crían juntas y sin embargo son independientes. Además que el papel decisorio de la conciencia viene dado por el mundo exterior que aprende, o sea, no de aprender sino de aprensivo, aprende el ego. Pero también obedece a que no estamos acostumbrados a reconocer en situaciones de dificultad, confusión, ansiedad o tristeza, cuando nos dejamos llevar por esas emociones de baja frecuencia. Como nuestro ego tiene una memoria afectiva, ¿sí o no? Es típico que te acuerdas a lo mejor no de todas las escenas de tu infancia, pero te acuerdas lo que te hizo sentir, ¿te acuerdas? Cuando entraste al colegio y te desprendiste de tu mamá, de tu papá, del que te fue a dejar a la escuela. Hubo un desprendimiento y yo, al menos Elisa, me acuerdo perfectamente
cuánto le lloré a mi madre porque yo no quería que se fuera de mi lado. El primer desapego. Entonces, nuestro ego tiene una memoria afectiva. Actúa otorgándole connotaciones afectivas a la conciencia, emanadas de nuestra historia personal, ego y memoria, y no propiamente del presente, ¿ok? Lo que en realidad ocurre es que el ego es una parte de las estructuras básicas de la persona. Por ejemplo, para Piaget, el ego o self en inglés es una estructura básica no transitoria. Siempre estará allí, pero cada vez tendrá una visión o perspectiva de las realidades diferentes, teniendo una sensación de identidad, una moralidad y necesidades diferentes. Wilber, 1993. A lo mejor, no sé si les haya quedado un poco claro, pero después de este corte comercial vamos a seguir indagando acerca del ego y la esencia del ser. Quédate con nosotros aquí en Ponte la 104.5 FM. ¿Estás escuchando? Sunel Records. Hola, hola, ¿qué tal gente de la ciudad de Vallehermoso y sus alrededores? Bienvenidos de nuevo al programa Sunel Records. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos escuchan desde El Empalme, El Realito, Poblado Anáhuac, Aquiles Cerdán, Santa Polonia y Cándido Aguilar. Pero bueno, algunos amigos me dicen que nada más escucha cuando llueve. Ahí me confirman por ahí si me llegan a escuchar. Y pues muy bien. Quiero que me compartan en mis redes sociales qué les parece que hablemos del tema el ego. Anda muchísimo de moda con estas nuevas tendencias y pues lo que me gusta es que vamos a indagar desde diferentes perspectivas, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca del ego y la esencia del ser. El ser de la sociedad moderna eurocéntrica se concibió como el centro del saber que resolvería todos sus problemas, pero curiosamente no fue así. Hoy, mientras más posibilidades de consumo, es decir, de comprar, ya ves que nos invaden con la publicidad, a cada rato pide por Amazon, por Mercado Libre, en Electra, en todos lados, y en muchas ocasiones es por necesidad, pero en muchas otras es por chiflazón. ¿Y qué decir? Ya sabes, de los vicios, la comida, ay no, bueno, es un cuento de nunca acabar. Y entre más posibilidades también de autorrealización y reconocimiento se tienen, me refiero a que siempre queremos llamar la atención, cuando tenemos esos vacíos, esas carencias afectivas, desde redes sociales, que queremos que nos pongan likes, o que estamos presumiendo a dónde vamos, que si vamos a la playa, que si vamos al otro lado, que si vamos a Monterrey, que si vamos a México, etcétera, etcétera. Siempre queremos que nos aplaudan, el hecho de ver likes, no sé qué le pasa en el cerebro, pero sentimos como una ansiedad de querer más, ¿no? Entonces, entre más tenemos todas estas cosas, bienes materiales, reconocimiento, más vacío puede llegarse a sentir. Es una suerte de angustia de la que nos habla el poeta Pessoa con doble S. Empiezo a conocerme, no existo. Soy el intervalo entre lo que deseo ser y los demás me hicieron. Quedé solo yo en el cuarto con el gran sosiego de mí mismo. Sosiego es tranquilidad. El ser para los pueblos originarios latinoamericanos era parte de una cosmogonía. Era un animal más, sumergido con la tierra ante sus dioses. Así, por ejemplo, en los pueblos maya y azteca, el sacrificio humano era una práctica común y representativa de su arte. Esto se hacía con el propósito de alimentar el vínculo entre los dioses y los hombres, y así poder mantener el equilibrio con el universo. El ego y las crisis del ser. Haciendo un paréntesis, no sé si ustedes les llegaron a decir, por ejemplo, mi abuela, cuando yo estaba chiquita, que si me portaba mal, iba a salir el coco,
o que si lloviera porque Diosito estaba enojado con nosotros. Fíjense cómo nos van metiendo ciertas ideas y si no cuestionamos, pues nos la vamos a creer. Entonces el sistema quiere que no cuestionemos, que creamos sus propias respuestas, ¿no? Entre menos preguntas, entre más ignorantes estemos, para ellos mejor porque tienen el control, ¿sabes? Quieren que nos sintamos insuficientes. Y ahora que ya sabemos este tipo de información, es nuestra propia responsabilidad reprogramar nuestra mente desde haciendo hipnosis clínica, me refiero psicológica, también ya sea haciendo preguntas, cuestionándonos qué sistema de creencias tenemos, desde leer un libro, ir a terapia psicológica perfectamente. No es de locos, por favor, eso ya quedó en el siglo pasado, pensar eso, ir al psiquiatra inclusive, o si crees en alguna terapia holística, que yo estoy súper a favor, pero cada quien. Entonces, no creamos todo lo que vemos en la televisión. Después les voy a compartir que vi un artículo que, pues precisamente, obviamente, quién le paga a los noticieros que digan esto y lo otro, o que eviten de decir otras cosas. Pues los que tienen el poder, las empresas, los monopolios. Entonces hay que empezar a cuestionarnos más, ¿no? Pero bueno, fue un paréntesis. El ego y la crisis del ser. El hombre siempre ha sentido la necesidad de explicarse la naturaleza de las cosas, lo que los griegos denominaron physis, de explicarse a sí mismo, y todo sobre lo que discernía, sus acciones y prácticas. El discurso, la ética, la estética, la poesía, la ciudadanía, la política, la república, la virtud y el saber. De esa necesidad surge la explicación del ser, lo cual representa de suyo una crisis existencial. Levante la mano, ¿quién ha tenido una crisis existencial? Porque yo me incluyo, lo tuve por años y años y años. Y eso me ayudó como que a encontrar mi hobby, ¿no? Mi hobby, mi pasión, porque estudié ingeniería industrial, nada que ver a lo que me dedico ahora, pero no saben con qué gusto lo hago, ¿sabes? Y pues bueno, no hay que quedar siempre bien con la sociedad, porque la sociedad te va a decir que estudies ingeniería, que estudies contador, que estudies, no sé, arquitecto, que los demás oficios no valen la pena, siendo que, por ejemplo, en países obviamente desarrollados, desde chiquitos les van instruyendo a los niños, van viendo sus habilidades y los van encaminando, ¿no? No tiene que ser de a huevo en una sola profesión, ¿no? Y está bonito, claro que allá sí pagan mejor, ¿verdad? Pero bueno, nos tocó vivir aquí y no es queja, simplemente es cultura general. Y pues bueno, vamos a seguir. Entonces, la crisis del ser es por conocer de su existencia o hacia dónde se va en la vida. Hay que preguntarnos alguna vez en la vida, no actuar como robots automáticos, así me tocó y ya, ¿no? Así como yo recuerdo de chiquita que cuestionaba muchas cosas, ¿no? Típico que los niños entran a una edad donde se cuestionan todo y el papá ya está hasta la madre y dice, ya, mijito, ya. Y me acuerdo que mi mamá me decía, te voy a comprar. En aquel entonces, obviamente no existía Wikipedia, ni Google, ni Facebook, ni nada. Entonces me acuerdo que me decía, mijita, ya te voy a regalar un diccionario, un Larousse. Porque era bien preguntona y deja tú, me respondía con términos, pues, de abogada, ¿no? No se bajaba mi nivel. Entonces, pues ahora ya no hay tanto issue, ¿verdad? Pero me acuerdo que a lo que voy, se me iba a ir, era que yo preguntaba mucho. Y hasta que me acuerdo de tanto que me cansé de cuestionar, terminé por aceptar lo que la gente decía, lo que los mayores decían. Como que me empecé a esconder y a aceptar y más bien a resignarme, no aceptar, a resignarme que a veces cuestionar tanto no es necesario, simplemente pues así es. Lamentablemente, hasta que uno llega a una edad adulta y empiezas a estudiar, empiezas a conocer otras culturas, a ilustrarte, me encanta la palabra ilustrar, ya te puedes dar el derecho, ¿no? Porque antes era prohibido traer libros de otros países donde no querían que te rebelaras, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Cuba no permiten que en ciertos libros entren porque ellos quieren mantenerlos con cierta ideología y hasta ahí, ¿no? No quieren que agarren ideas a lo mejor capitalistas o que se quieran salir, que tengan la cosquillita de salirse de su país.
Y pues bueno, cada país es un mundo, cada cabeza es un mundo. Entonces, no es malo que te cuestiones para qué estás aquí, quiénes somos, quién nos creó, hacia dónde vamos. Entonces, la convivencia con otros nos lleva a edificar patrones que suplantan la realidad y entre los múltiples modelos que desarrollamos se encuentran el que hacemos de nosotros, con la suerte de que los occidentales no hemos desarrollado un modelo liberador y por tanto lo hemos tomado de los orientales. No obstante, podemos afirmar que la crisis del ser de este siglo tiene que ver con la necesidad de confrontarnos a nosotros mismos, hacer un alto y preguntarnos por qué, frente a un mundo de posibilidades, que seguimos estando vacíos. ¿Ok? Y pues muy bien, después de este corte comercial vamos a platicar el ego desde el punto de vista de la psicología. Quédate con nosotros aquí en Ponte la 104.5 FM. Estás escuchando Sunel Records. ¡Vámonos! Estamos de regreso aquí en Ponte la 104.5 FM en el programa Sunel Records. Y para los que apenas nos están sintonizando, estamos platicando acerca del ego. Y pues muy bien, el ego desde el punto de vista de la psicología. Fíjense que uno de los primeros pensadores que explicó el ego desde una postura psicológica fue el famoso Sigmund Freud, que falleció en 1939. Nos habló del yo, del ello, pulsión, y el superyo. El psicoanalista austriaco súper famoso nos dice que la familiarización del infante con las normas sociales dan vida al yo, pero también a esa instancia primordial en el aparato psíquico que es el superyo. Para Freud, el ego es un mediador entre el ello y el superyo. Más adelante, las teorías de desarrollo cognitivo de la mente, de la psicología evolutiva y constructivista, expuestas por Jean Piaget y Lev Vygotsky, Vygotsky, respectivamente, fíjense que introdujeron planteamientos sobre la evolución del niño y el constructivismo social mediante la zona de desarrollo próximo, representada por las figuras de los padres y el docente como facilitadores del aprendizaje. Fíjense que qué importante, ¿no? O sea, son las figuras de los padres, de los tutores, de los maestros, de la sociedad en general. Porque recuerden que un niño no sabe, a él para que vean, no sabe distinguir entre la imaginación y el mundo de la forma de los 5 sentidos. Si tú le dices, el coco o el del costal te va a llevar, o te voy a dejar, te voy a abandonar y te voy a dejar con tu abuelita, el niño se la cree. Entonces hay que tener mucho cuidado qué les decimos a nuestros niños. No implantarles el miedo nada más porque sí, para que hagan caso. Yo creo que hay otras maneras, ¿no? Yo creo que ahora hay muchos libros y yo sé que no hay un manual para ser padres, pero yo creo que ahorita tenemos muchas técnicas, ya sea digitalmente o hay muchos terapeutas expertos en la materia, ¿no? Y muy bien. Fíjense que Jean Piaget, de acuerdo a Valenzuela 2012, hace énfasis en la prioridad evolutiva de la identidad sobre otros procesos del desarrollo de la inteligencia. Además, nos señala que la identidad, o sea, no es innata y que depende o se subordina a los progresos del pensamiento, convirtiéndose en un eje del desarrollo. Desde esta perspectiva, el ego se constituye en un elemento para comprender los vínculos sociales, así como para percibir los periodos de desequilibrio. Y fíjense, más adelante, bueno, de una vez les voy a compartir yo qué entiendo por ego. El ego es nuestro contrincante. Imagínense a Mario Bros. No me acuerdo cómo es el enemigo, ¿cómo se llama este? A ver, vamos a buscarlo aquí en internet. Enemigo Mario Bros. A ver. Es este... Ay, ¿cómo se llama? Browser.
Bueno, imagínense el enemigo de Bowser, ¿no? El enemigo de Mario. ¿Qué haríamos nosotros si no tenemos con quién competir? ¿Sabes? Si estuviéramos jugando un juego de mesa, de Nintendo, PlayStation, no sé qué ahorita anda de moda, pero siempre necesitamos con quién competir. Entonces no hay que ver al ego como nuestro enemigo, es parte intrínseca de nosotros, de nuestra mente. Si nos matan, el ego se va con nosotros. El ego no quiere que creas que eres mortal, sabes, que solamente eres la máscara socialmente, ¿no? O sea, que eres una máscara socialmente, que eres tu cuerpo, que eres tus bienes materiales, que eres tu apellido, que eres tu dinero, todo lo que has conseguido, que no eres nadie sin tu pareja, que eres tu empleo. Eso quiere que tu ego creas, ¿no? Entonces, le resta posibilidades a las emociones, o crees que eres tus emociones, ¿sí me explico? Entonces al ego no le gusta que aprendas, porque deja de tener control en lo desconocido, en la incertidumbre, ¿ok? No quiere que sepas que eres eterno. Entonces, todos los días, cuando tú reaccionas ante algo, esa es una señal en la cual tienes que trabajar, ya sea, por ejemplo, en la paciencia. Si eres muy explosivo, tienes que tener mayor tolerancia. Si te frustras de la nada, si no manejas tus niveles de estrés, el ego gana la partida continuamente. Entonces, bueno, esto era un pequeño paréntesis. Ahora, ¿en dónde nos quedamos? En que esta afirmación nos deja claro que el yo es una estructura básica en la conformación de la personalidad y de la cual no podemos desprendernos, como les mencioné, forma parte de nosotros. Todo lo contrario, deberíamos aprender a desarrollar nuestra conciencia y así impedir que ésta dependa de los designios del ego. ¿Y cómo hacerlo? Cultivando una inteligencia comprensiva de que somos una unidad donde el ego establece una conexión exterior e interior a través de la conciencia, la cognición, o sea, mente, y las emociones. Y por ende, deberíamos educarnos en el manejo de las emociones, ¿ven? No nada más. Esto es algo que yo siempre le estoy recordando, que créanme, todavía se batalla, no por el hecho de que ya estés en el lado espiritual o por los caminos de la espiritualidad, en un curso de milagros, que ya sepas Reiki, que ya sepas leer las cartas del tarot, o que vayas muy seguido a misa, o que de repente pertenezcas a una religión budista, testigos de Jehová, cualquier religión. Puede que vayas a donde tú quieras, pero si no tienes técnicas de gestión de emociones, ya valimos Mauser. Entonces, si tú tienes técnicas de gestión de estrés, puedes impedir que ésta dependa de los designios del ego. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia de nuestro rol en la vida, más allá del mundo material, de lo que se puede sentir, tocar, ver, ¿sabes? Y es muy fácil caer en el placer inmediato porque es nuestra naturaleza humana. Entonces hay que empezar a practicar la templanza, la humildad, la serenidad. Y adivinen qué, con esto no se nace, pero el cambio sí se puede. Es difícil. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil, pero no es imposible. Yo por eso cuando voy al gimnasio yo me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar videos de motivación. Algunos los hago yo, otros los escucho de un chavo que me gusta mucho, de ahí de YouTube. Entonces siempre estoy tratando de entrenarme, ¿no? Porque a veces el parloteo de mi mente no es muy positivo, que digamos. Entonces, si yo tengo esa pequeña deficiencia, porque tengo una mente loca, entonces, pues, me agarro ciertas técnicas, ¿sabes? Para estar bien, ¿sabes? Para dejar algo a la gente, no nada más estar por la vida quejándome de que se murió mi mamá, de que se murió mi hermano, poniendo excusas, todo para seguir con una vida a lo mejor un poco mediocre, en pocas palabras. Entonces cuestiónate si la vida que tienes en estos momentos es la que te gustaría, y hay que empezar a dejarnos de excusar, de poner quejas, de ser amargados, ¿sabes? Porque si tú trabajas en ti mismo, no sé si han escuchado que la felicidad se encuentra dentro de nosotros mismos, ¿no? Pero el diablo nos dijo, o el ego, que
todo el tiempo nos lo puso enfrente para que se nos olvidara que está todo el tiempo lo más cercano posible, dentro de nosotros. Y a veces suena así como que, ay, güey, qué hueva, pero es una realidad. Hasta que no tocas fondo, hasta que ya te hartaste de que no consigues una relación de pareja estable, porque siempre eres la salvadora o el salvador, o ya te aguantaste de tantas infidelidades, etcétera, 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 hasta que te hartes vas a empezar a caminar, ¿no? En este camino de autodescubrimiento, que es doloroso, sí, pero es necesario. Y bueno, en resumen, el ego es una instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. En el ego se edifica la identidad, la personalidad, el carácter y el yo soy mediante dos planos. El plano emotivo se refiere a todo lo que percibimos, ¿ok? El plano racional, dado por la conciencia y el lenguaje, el habla. Este último nos permite traducir la vida y otorgarle símbolo. Podemos afirmar que el ego, cuando actúa como una memoria afectiva, plano emocional, muchas veces se interpone entre nosotros y el mundo, de manera que lo que alcanza nuestra conciencia es alterado por la emocionalidad acumulada en la memoria, sobre todo si no colocamos nuestra atención en las cosas que hacemos en este momento presente. La conciencia suele comportarse de modo automático si se evocan acontecimientos del pasado y se elucubra respecto al futuro. ¿Ok? Si no estamos practicando vivir en este momento presente, ya sea por medio de la respiración que practicamos en el inicio de todos los programas de aquí de Sunel Records, si haces conciencia que todo el tiempo te la pasas quejándote porque tu vida no es igual que el pasado, porque a lo mejor vives en un duelo eterno, o que te fueron infiel hace 30 años, hace 20 años, o que te dejó el marido, te dejó la mujer, que te fueron, que te traicionaron, que no te dejaron la herencia, todo como una excusa para que nos den migajas de amor, para llamar la atención, ¿se fijan? O porque tenemos miedo al rechazo, al abandono. Hay tantas cosas que arreglarnos y esto solamente es el inicio. No hay que verlo como, ay, dolor, sino como algo hermoso que disfrutar el camino. Lo rico es trascender el miedo, que da miedo, pero mientras lo hagamos con todo y miedo, vamos por buen camino. Ahora, afortunadamente, la identidad no es estática. La experiencia de vida nos obliga a reescribirnos permanentemente, a reeducarnos, a construir una nueva narrativa, a resignificar nuestras creencias, las que nos limitan, claro está. Y al cabo de un tiempo cambiamos nuestra percepción del mundo, de la realidad. De este modo, el ego está influenciado por la convivencia social, lo que te dijeron que está bien y lo que te dijeron que estaba mal. Y de manera constante nuestros intereses se confrontan con los de otros. Buscamos reconocimiento, pasar inadvertidos, interrumpir, agradar, usurpar, dando lugar a lo que se denomina tipos de ego. Ego insaciable, el sabelotodo, el premental, el jinete, etc. Y pues muy bien. Mientras vamos a un corte comercial, te dejo con esta información para que la mastiques, para que la desmenuces. Y pues bueno, te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales como Sunel Records. Muy bien, quédate con nosotros aquí en Póntela 104.5 FM. Regresamos. Hola, hola, estamos de regreso aquí en Sunel Records, aquí en Póntela 104.5. ¿Cómo van con este tema del ego? Yo creo que ya tenía muchas ganas de darme este espacio para platicarles acerca del ego, porque forma parte de nuestra personalidad. Como les mencioné, me gusta verlo como que es nuestro contrincante, no es malo para nada. Simplemente no hay que pensar que hay que desterrarlo, no es el enemigo, simplemente es nuestro compañero que nos ayuda
a ver cuál es, como dice la cábala, nuestro tikkun, aquello que necesitamos aprender a superar. Por ejemplo, aquellos que tienen miedo al rechazo o inseguridad financiera, miedo a hablar en público, desde alguna carencia afectiva paterna, o las que nunca les va bien en las relaciones de pareja, que son codependientes, o alguna adicción. Entonces, el ego, por ejemplo, en una adicción te va a incitar a que consumas, porque al ego le encanta el placer inmediato, ¿sabes? Te desvía de tu camino de iluminación. Pero se nos olvidó que no solamente somos un cuerpo, que no solamente somos nuestro dinero, nuestro apellido, nuestros bienes materiales. El ego viene a enseñarnos tanto, entonces no hay que pelearnos con él. Por eso, más adelante vamos a hablar acerca del punto de vista oriental, el budista. ¿Ok? Fíjense, vamos a hablar acerca del egocentrismo, egoico, ególatra y egoísmo. El desarrollo psicoevolutivo del niño ha permitido reconocer los comportamientos durante el proceso de aprendizaje que sin duda se corresponden con las edades y capacidades del infante. Fíjense que los psicólogos de principio del siglo pasado abordaron este proceso del ego, desde posiciones distintas que incluyen la evolución según etapas, el constructivismo y el aprendizaje significativo, entre otros. Y en todas las teorías se evidencia la mediación de los padres, la familia, los grupos de pares y los maestros. Asimismo, los estudios de la personalidad nos hablan de egocentrismo, egoico, ególatra y egoísta como características que el niño desarrolla según su edad y que explican su comportamiento. Pero veamos en qué consisten. Egocentrismo. Las investigaciones de Piaget sobre la construcción del pensamiento en los niños permiten caracterizar el egocentrismo como aquella etapa de indiferenciación del mundo interno y el externo, de ausencia del reconocimiento del yo, donde el sujeto se sitúa a sí mismo como motor de lo que acontece. Esto lo dijo Novoa en 2011. Es la etapa de mismicidad, o sea, yo mismo, que de acuerdo al psicólogo suizo se encuentra entre los 0 y 2 años del periodo sensomotriz y entre 2 y más cuando se inicia la etapa preoperacional, en la que el infante ya estaría saliendo de la fase donde todo gira a su alrededor. En este último caso, el niño todavía no posee lenguaje ni pensamientos operacionales. Ahora, el término egoico es un mecanismo de defensa que tiene el ego y que representa una de sus funciones, puesto que el ego, así como se construye, se defiende de ataques o inestabilidad que provienen de otros seres humanos o del medio ambiente. Spangenberg, en el 2006, se refiere a las defensas neuróticas o egoicas como el modo específico en que se expresa la resistencia como preservadora de las fronteras de identidad. Entonces, el ser egoico equivale a un mecanismo de defensa del yo que puede exagerarse a través de la victimización de las personas. ¿Adivinen para qué? Para manipular situaciones o a otras personas. Ególatra. Durante el desarrollo del niño puede llegar a presentar un comportamiento ególatra que no debería superar la etapa adolescente ni mucho menos adulta, que uno que otro como que se quedó congelado en esta etapa. Pero bueno, se trata de que posee un sentido elevado de su importancia, el cual se demuestran creídos y arrogantes. Estas personas son vulnerables a desarrollar un trastorno narcisista de la personalidad. Casi no hay, ¿verdad? Por lo que se debe estar muy atentos. Egoísmo. En psicología es llamado egoísmo psicológico y se caracteriza porque todas nuestras motivaciones obedecen nada más a beneficios propios, a lo que yo quiero, lo que a mí me beneficia, considerando inviable, o sea que no,
El altruismo por entender que los intereses de los otros solo se tienen en cuenta como instrumentos a disposición de nuestros fines. A la torre, ¿quién de ustedes se considera egoísta bajo estos preceptos? Nada más cuando te conviene. ¿No les escucha familiar a algunos gobernantes y funcionarios? Perdón. La acepción habitual del vocablo egoísmo implica también atribuirle al sujeto un fallo moral, a saber, la decisión de perseguir su propio bien. Esto lo dijo Weiser en 1995 y Trejo en el 2012. Es por ello que solemos llamar egoístas a las personas que solo piensan en su propio beneficio y no desarrollan empatías con los seres de su entorno. Híjole, qué cosas, ¿verdad? Tantos narcisistas y no lo voy a negar, todos yo creo que tenemos esta parte, ¿no? Pero el chiste es darnos cuenta y empezar a desarrollar la empatía, empezar a escuchar al prójimo, a que no nos valga madre cuando hay feminicidios, cuando se maltratan los derechos, las emociones, cuando se invisibilizan en el caso de los hombres sus emociones, que porque no es suficientemente macho si anda llorando por las esquinas. Esto ya hay que dejarlo en el pasado. Si se fijan, el machismo fue un constructo social que ahora está tratando de deconstruirse, ¿no? No hay que vernos como enemigos, yo creo que hay que vernos como humanos. ¿Sí? No importa si eres gordo, flaco, si te falta un pie, si eres ciego, sordo. Somos humanos y se nos ha olvidado que lo más importante es el amor. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de mi parte favorita, el ego visto desde la espiritualidad y el budismo. El ego es abordado por varias filosofías y tendencias religiosas orientales como una búsqueda de liberación del vínculo emocional o el famoso apego. Esto supone al estar abiertos a la incertidumbre porque, tal como hemos visto, el yo posee mecanismos elaborados de autodefensa y tiene influencia en la conciencia desde sus registros cognitivos desde la mente, lo cual influye en estados emocionales que afectan el bienestar. Dentro de esas filosofías se halla el budismo, propuesto como un buen camino para tener una vida más consciente de nuestra relación con el entorno. Precisamente, uno de los conceptos más trabajados por el budismo es el desapego o desprendimiento de todo lo que hemos construido desde el ego en torno a nuestro modo de ser, a nuestra vida de codicia y deseo por el dinero y lo material, incluso las creencias que hemos forjado como permanentes y eternas. Kelsang Gyatso 2016. Así Buda, el precursor, el maestro espiritual del budismo, insistió en que el yo no es absoluto. Es más bien una actividad continua que aspira a una identidad definida, rechazando aquello que lo amenaza, ¿ok? Todo lo que amenaza una identidad definida, ¿ok? Esta tendencia no solo perpetúa la separación entre la persona y su experiencia, sino que también la atrapa en la lucha y en la eterna insatisfacción, buscando continuamente el placer inmediato, la gratificación instantánea, la incapacidad para posponer, ¿no?, las recompensas a largo plazo. Y no está mal, lo importante es que lo reconozcamos y empecemos a adquirir, a practicar técnicas de gestión de emociones, ¿verdad? Para no desesperarnos, para practicar más la tolerancia, la templanza, la serenidad, ¿ok? Yo sé que a lo mejor parezco que repito mucho, pero hay que hacer el trabajo interno. Como dicen en todos lados, no existe la pastilla mágica. Está perfecto pedirle al Creador, al universo, a Dios, pero Él te da las habilidades, o la mente absoluta, Él, ella, te da las habilidades para que trabajes en eso y empieces a confiar, ¿sabes? Razón por la cual se encuentra a veces rechazado por esta eterna insatisfacción, rechazando su propia forma de ser.
en lugar de aceptarla tal y como es. Hay que empezar a cuestionarnos si todo lo que vemos en las redes sociales, dejar de compararnos, ¿no? A veces puede ser muy perjudicial dejarle a nuestros niños el iPad porque hay una información infinita, tanto buena como negativa. Entonces hay que empezar a tener cuidado qué contenido le metemos a nuestra mente y empezar a desarrollar el discernimiento. Esto me conviene, esto no, empezar a cuestionar, a preguntarnos, no dar todo por sentado, ¿ok? Empezar a aceptar nuestro cuerpo. Es difícil porque yo por ejemplo tengo problemas con mi físico y me cuesta aceptarme tal y cual soy, porque durante la adolescencia tuve sobrepeso, ¿no? Y ustedes dirán, pero enfócate en la salud. Sí, pero es algo que en mi mente está bien arraigado, que a veces me cuesta comer sin culpa o a veces me da ansiedad y me la paso comiendo. Pero bueno, es algo que también me ha brindado mucha autoconocimiento. Me he metido a muchos cursos, pero bueno, eso no significa que ya la haya armado. Al contrario, me falta mucho por aprender, sobre todo la responsabilidad y el esfuerzo, como dice mi amigo Luis, que todos los días me está jode y jode que el esfuerzo y que le choca esta nueva espiritualidad New Age, pero a mí me gusta, ¿no? No es que tenga un pensamiento mágico, es que me gusta creer, ¿no? Me gusta creer en lo que no se ve. Claro está, una combinación, un equilibrio entre la razón y el sentir. Siguiendo con esta parte del artículo, en este sentido, el cambio inevitable de las circunstancias nos pondrá frente a situaciones que no siempre son favorables. Aceptar. Así, tolerar lo distinto, lo desagradable, lo que nos irrita y nos saca de nuestras casillas, lo incómodo. Pasa por suprimir ese ego, pues la realidad está mucho más allá de lo que podemos percibir de ella. Recuerden que nuestra mente simplemente le da una percepción, una interpretación de la realidad. Como cuando pasa, no sé, algún asesinato y hay varios testigos. Los testigos le van a decir al juez o al MP su interpretación de los hechos. ¿Ok? La supresión del ego no es física, por supuesto. Se trata de otro estado mental. Es una nueva creencia de que somos impermanentes y de que la vida está atravesada por el sufrimiento. Y todo esto lo debemos aceptar para que el ego espiritual pueda resurgir, volver a la tranquilidad que tuvo cuando nacimos, ese niño inocente, cuando estábamos vacíos, plenos y felices. Y no lo sabíamos porque no teníamos esa conciencia, no teníamos ego. Desde esta perspectiva espiritual, el biólogo celular norteamericano Bruce Lipton, que es muy famoso también, nos apunta en la biología de la creencia que la vida de una célula está regida, que la vida de una célula, repito, está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes, ¿ok? Por nuestra respuesta a las señales ambientales que impulsa la vida. Este científico asegura que el entorno energético le proporcionó una base para la ciencia y la filosofía de las medicinas alternativas, ¿ok? Alternativas, no las tradicionales que nos vende la farmacéutica, ya saben, para la sabiduría espiritual de las creencias. El error fundamental del determinismo genético, nos indica el doctor Bruce Lipton, es que los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo. No son autoemergentes, porque el entorno es el que desencadena la actividad. Y siendo así, este campo de estudio se ubica dentro de la disciplina epigenética, que esta es una nueva rama. Después les voy a platicar. Recuerden muy bien esta palabra, este concepto, epigenética, cuyo objeto es investigar las actuaciones del entorno como regulador de la actividad de los genes. Es decir, son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por ende nuestra vida, concluye este doctor, ¿ok? Ahora, para finalizar, ¿cómo podemos identificar el ego y trabajar en él? Cuando la vida nos cambia todo de lugar y nos arrincona contra nosotros mismos, como les mencioné, cuando tocamos fondo, cuando ya no podemos más, cuando al fin nos rendimos a nuestra razón. No es que
no es que pierdas, es que reconozcas, ¿sabes? Suelen ser buenos momentos para trabajar nuestro ego y trascenderlo. Ese es nuestro trabajo, para eso hemos venido, para observar en qué reaccionamos, en qué situaciones, qué nos detona y explotamos como cerillos. Así, determinadas situaciones como perder el empleo, quedarse en la ruina económica, la muerte de un ser querido, que en lo personal fue el que me derrotó, permanecer aislados por necesidad. Estas son algunas situaciones en las que el yo se debilita, entrando en una crisis personal, existencial o espiritual, de la que podemos salir victoriosos con un trabajo interior que no tiene que ser tan doloroso como nuestro ego nos quiere dar a entender, pero que esto nos acerca a una visión de nosotros mismos y del entorno en el que vivimos. Algunas recomendaciones para trascender nuestro ego, y recuerden que esto solamente es una plática, esta que yo tengo con ustedes, pero el chiste es echarnos ese clavado a nuestro interior. Bueno, punto número 1, y en este yo batallo bastantito, pero acepto, es aprender a escuchar. No interrumpas a tu interlocutor. Hay que abandonar el deseo de hablar siempre por encima del otro y de querer tener a huevo la razón. Hay que aprender a escuchar abiertamente lo que tiene que decir la otra persona y comprender su realidad, porque puede ser un gran regalo escuchar al otro. Ahora, reconocer al otro, comprender que el otro es distinto a mí, valorarlo por lo que es, aceptarlo así, sin juicios. Asumir que no tiene por qué pensar igualito que yo, ni actuar como yo actuaría. Comprender que el otro es un igual a mí. De la misma forma que el otro es diferente a mí, hay que reconocer que el otro es igual a mí. Tenga el sexo que tenga, sea de la raza que sea, tenga el nivel socioeconómico que sea o tenga la personalidad que tenga. Es un humano igual que yo y tiene derechos, ¿ok? Y no tenemos por qué pisarlos, ¿ok? Aceptar que somos uno con el mundo universo. El mundo no gira en torno a mí, no soy el único que sufre. Hay que quitarnos esta creencia de que tengo que sufrir para merecer el amor, ¿sabes? Sino que yo giro con el mundo. Abandonar el egocentrismo propio del yo como persona y centrarnos en el yo como una conciencia armonizada con el medio en el que estamos, incluyendo a la humanidad y a los seres vivos, no nada más al humano, también a las plantas, los animales, el medio ambiente en general, que habitamos en este planeta. Aceptación de sí mismo, valorar lo que soy sin intentar copiar estereotipos, ¿ok? Desde cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que decir, actuar, etcétera, ¿no? Viajar, chalala, etcétera, etcétera. Identificarnos con aquellos patrones sociales que no pertenecen a lo que es nuestra propia esencia. Vístete como tú quieras, píntate el pelo como quieras, habla como quieras, simplemente respeta las normas sociales. Eso sí está, ¿verdad? Gestionar nuestras emociones, para mí este es el más importante. No sentirse ofendido por las acciones de otros y buscar empatizar con los demás. Meditar. Si no estás meditando, yo no sé qué estás haciendo. Ir a la conciencia original, hacia adentro. Y no es precisamente quedarte callado, pensar en blanco. Hay muchas técnicas y meditaciones guiadas que yo tengo en mi canal y no le estoy dando propaganda. Puedes buscar en YouTube meditación guiada, chalala, la que tú quieras. Pero el chiste es que empieces a tener estos hábitos saludables para que tengas momentos de paz y sosiego, tranquilidad. Y por último, estar atentos. Tener conciencia del presente se llama atención, mindfulness. Después les voy a platicar de la atención plena. Estar alerta o consciente de este momento. Y pues bueno, adivinen qué, querida gente de Vallehermoso. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias los que se quedaron hasta el final. Y pues bueno, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Sunel Records con Z y doble N. Y ahí puedes encontrar reflexiones, meditaciones, ¿qué más? Publicidad también mía. Y pues bueno,
Mi nombre es Elisa Zúñiga y recuerda que lo que no reparas estará benditamente destinado a repetirse. Nos vemos y hasta la próxima. Namaste.